Hola, muy buenas tardes. El día de hoy quisiera compartir con ustedes mi opinión, mi percepción y mi análisis acerca de este último libro que leí, el cual es La oración, pedir y recibir, de Jonah Rice. Bueno, pues esta edición es una edición condensada de la editorial Gran Comisión y la tengo en 2 tomos. El tomo 1 es este libro amarillo, tiene 6 capítulos. Y el tomo 2 es este libro blanco, tiene 3 capítulos. El libro original, el libro completo, contiene 21 capítulos. No lo tengo aquí presente, pero sí lo tengo en audiolibro y está en este canal, La Percepción del Exégeta. Si algún día usted lo quiere escuchar el libro, lo tenemos completo en este canal. Bueno, pues, para entrar en materia, vamos a hablar de lo que me pareció a mí el libro. Y uno de los aspectos que más me gustó es el capítulo 1, que se llama Dios es un Dios que escucha la oración. Vemos, el autor nos dice que escuchar la oración es uno de los atributos de Dios, tal como Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, también es un Dios que escucha la oración. Está en la naturaleza de Dios escuchar la oración. ¿Cómo podemos sustentar esta afirmación? El Salmo 65:2 nos dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es la manera de acercarnos a Dios? Es a través de la oración. El autor nos dice que Dios es el creador de todos y Él está ansioso de escuchar la oración de cada alma viviente. Nos da ejemplos bíblicos. Dios escuchó la oración de Abraham cuando liberó a su sobrino Lot de la destrucción de Sodoma. Asimismo, Dios escuchó la oración de Abraham cuando le dio el hijo tan anhelado a una edad avanzada. Después, Dios se deleitó en escuchar las oraciones de Elías, resucitando a los muertos, enviando fuego del cielo, dando sequedad a la tierra y después enviando lluvia a la tierra. Y por último, llevándose a Elías al cielo con él. Dios escuchó la oración de Daniel, el cautivo hebreo en la lejana Babilonia, revelándole el sueño del rey Nabucodonosor y también librándole del foso de los leones, así como también libró a los 3 hijos hebreos del horno de fuego. En el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de que Dios escucha la oración, porque Él escuchó la oración del centurión italiano Cornelio, con la misma presteza con que escuchó las oraciones del apóstol Pedro. Él escuchó la oración en la cruz del ladrón moribundo y también escuchó la oración del publicano en el templo. El autor nos dice que si acaso hay condiciones que impiden la oración, las condiciones son de parte del que ora y no son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inmutable y es un Dios que escucha la oración. Dios anhela contestar las oraciones. El Dios que en todas las edades, en todas las generaciones y con todas clases de personas escucha la oración. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza, así como es la misericordia, lo es la justicia, la rectitud y su omnipotencia. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65:2. Uno de los capítulos que llamó poderosamente mi atención es el capítulo número 2. Ese capítulo se llama ¿Por qué orar? Y aquí el autor nos señala de manera específica cuáles son sus razones por las cuales nosotros debemos orar. La primera razón es porque Dios lo manda insistentemente en la Biblia. Y esa es la primera y buena razón por la que nosotros debemos orar. Por toda la Biblia hay pasajes con la orden imperativa de orar. Uno de esos pasajes es Lucas 18:1, que dice: también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí podemos ver que la oración es un deber impositivo que Jesús enseñó. En 1 Tesalonicenses 5:17 se dice: orad sin cesar. Y aquí hay un mandamiento sin ninguna modificación del contexto. Así que no solamente debemos orar, sino que también debemos orar todo el tiempo.
La oración debe ser constante en nuestras vidas y la oración debe ser sobre todo lo que necesitamos y sobre todo lo que deseamos. También el autor nos enseña que el cristiano debe orar literalmente por todo. Uno de esos versículos es el de Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y otra razón por la cual nosotros debemos orar es para no entrar en tentación. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y este mismo mandamiento que Jesús dio a los apóstoles se repite en Marcos 14:38, en Lucas 22:40. En segundo lugar, el autor nos dice que nosotros debemos orar porque la oración es la manera señalada por Dios para que los cristianos obtengan cosas. En Santiago 4:2 nos dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es muy claro lo que dice: no tenéis porque no pedís. Pedir es la manera de Dios para que el cristiano obtenga cosas. El cristiano no puede confiar en la sabiduría humana o en la fuerza humana. El cristiano no debe depender sobre su propio esfuerzo o sobre su propia planeación. El cristiano lo que debe hacer es pedirle cosas a Dios. Un ejemplo de esto es la oración modelo que dijo Jesús en Mateo 6:11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En tercer lugar, el autor nos señala que los cristianos deben orar porque la oración es la manera para salir de los problemas, la cura para todas las preocupaciones y la ansiedad. Y el versículo en que el autor se basa es Filipenses 4:6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El autor señala que los cristianos no deben estar llenos de ansiedad, y el remedio es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El cristiano debe sobreponerse a todo por medio de la oración. En 1 de Pedro 5:7 hay otra manera de expresar el mismo mandato, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El autor destaca que el cristiano debería ser caracterizado por un estado mental de calma, de ausencia de preocupación, de una paz profunda en el corazón que el mundano no puede alcanzar y que el mundo no puede dar. Esta es una característica de un cristiano que es verdaderamente exitoso y feliz, cuyas preocupaciones son puestas en el Señor Jesús. En cuarto lugar, el autor nos señala que nosotros debemos orar porque la oración es la única manera de tener el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Y el autor nos señala una frase del predicador D.L. Moody. D.L. Moody dijo lo siguiente: es ingenuo, tonto e impío tratar de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Es una frase que traspasó mi mente y hasta la fecha retumba mi mente, porque es algo cierto. ¿Cómo podemos tratar de hacer la obra de Dios sin su poder? Es algo totalmente ridículo. Sin embargo, hay muchos cristianos que creen que pueden hacer la obra de Dios sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la verdad es que no hay manera que los cristianos tengan el poder de hacer la obra de Dios, excepto por la oración. En Lucas 11:13 dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en este versículo específicamente, Jesús está hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en el creyente una vez que el creyente acepta a Jesús como su Salvador. Eso ya lo hablé en el video de Conozca el Espíritu Santo. Si quiere puede ir a verlo. Este versículo específicamente señala que Jesús dijo que Él daría el poder del Espíritu Santo para ganar almas a aquellos a los que se lo pidieran. También en Habacuc 3:2
dice lo siguiente. Habacuc hizo una oración y dice lo siguiente: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él sabía que los avivamientos vienen por medio de la oración. Pero ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es simplemente que Dios pone poder sobre sus ministros y sobre su pueblo. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va a convencer y salvar a los pecadores. De ahí que el secreto para predicar está en la oración. El secreto para ganar almas en forma personal está en la oración. Y el secreto para tener avivamientos está en la oración. Y pues esos son los capítulos que más llamaron mi atención. Hay varios capítulos más del libro. La verdad es un libro muy extenso, muy interesante. Como se los digo, aquí en estos dos libritos tengo 9 capítulos de los 21 posibles. Pero los 21 capítulos completos están aquí en este canal en audiolibro. Hay más capítulos interesantes como la oración es pedir, que quiere decir que la oración no es alabar a Dios, no es adorar a Dios, no es darle gracias a Dios. Sí, eso viene conjuntamente con la oración, pero en sí, la oración es pedir. Hay otro capítulo que dice, si la oración es pedir, la respuesta a la oración es recibir. Hay otros capítulos más interesantes, como el capítulo que dice orando definidamente, por qué debemos orar y ayunar. Y un capítulo que también está muy interesante es el pecado de no orar. La verdad es un libro que yo lo recomiendo mucho para todo cristiano que quiere crecer espiritualmente. Lo recomiendo ampliamente. Bueno, pues este es todo lo que tengo que decir. Es mi análisis y la verdad recomiendo al 100% este libro. Bueno, es todo de mi parte. Saludos y bendiciones. Ánimo.